Dios te bendiga. Gracias por estar viendo este programa. El día de hoy quiero hacer un estudio de la palabra de Dios de una entrevista que estaba viendo, una entrevista muy interesante que yo me la encontré. Y en esta entrevista el reportero empieza diciéndole a un cristiano nacionalista: ¿te consideras pro vida? El nacionalista cristiano le dice 100%. Dios dijo, dejad los niños, dice el nacionalista, dejad los niños porque de ellos es el reino de Dios. Entonces cada crimen contra un niño es un gran crimen a los ojos de Dios. Esto es lo que este cristiano nacionalista le responde. Entonces el reportero le dice, en la Biblia dice, Dios mata a 42 niños por ataque de oso, porque se burlaron de alguien por ser calvo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23 al 25. Nacionalista cristiano. Sí, ¿cuál es el punto?, le pregunta él. Reportero le dice, simplemente no me suena muy pro vida. Nacionalista cristiano. Bueno, ¿sabes qué? La cosa es que, dice el reportero, mató a niños, 42 de ellos, por el ataque de un oso. Entonces el nacionalista cristiano dice, incluso podría ser esto. Cuando los niños de Israel se estaban apoderando de la tierra de Canaán, dijo que los eliminemos a todos, mujeres, niños, todos, reportero. Entonces encontramos cierto acuerdo en que Dios no es muy pro vida, nacionalista cristiano. Ningún Dios es pro vida. Entonces, una entrevista que me la encontré muy interesante, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que el reportero le pregunta a este hombre si Dios era pro vida, si Dios, ¿verdad?, aprobaba la vida de las personas. Al este cristiano responderle que sí, que Dios era pro vida, le dice entonces, ¿por qué él mandó unos osos para que se comieran a unos jóvenes o mataran a 42 jóvenes que se burlaban del profeta Eliseo llamándole calvo? Y este hombre no pudo, ¿verdad?, contestarle a este reportero. Él decía, si verdaderamente Dios es pro vida, ¿por qué entonces él mató a estos 42 hombres? ¿Y cómo podía yo contestar esta pregunta? Diciéndole que Dios primeramente no fue quien mandó a matar a estos jóvenes. Entonces, ¿quién fue que lo mandó a matar? Si leemos el texto, lo cual vamos a mirar más adelante, veremos que no fue Dios que mandó a matar estos jóvenes, sino fue que el profeta Eliseo mandó una maldición en contra de estos jóvenes porque se sintió humillado, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué podemos entender que Eliseo estaba mal? Estaba en la carne, lo que él había hecho no era conforme a la voluntad de Dios y no se parece al carácter de nuestro Padre Celestial. Aunque muchos cristianos nacionalistas que están de acuerdo o que aprueban que fue Dios que mandó a estos osos para que devoraran a estos jóvenes. Y si Dios es pro vida, verdaderamente Él no hubiera sido algo parecido. Segunda de Reyes, capítulo 2, 23 al 25, lee la palabra de Dios. Dice, Eliseo salió de allí para ir a Betel, y mientras subía la colina para entrar en la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. Eliseo se dio cuenta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron dos osas del bosque y le atacaron, despedazando a 42 de ellos. Eliseo salió de Betel y fue al monte Carmelo. De ahí regresó a Samaria. Claro que nosotros que hemos leído esta historia, en el caso mío antes, yo pensaba, ¿verdad?, que como Eliseo era un hombre de Dios, él tenía todo el derecho de haber tirado una maldición en contra de estos jóvenes por burlarse de él. Pero ahora que conozco mejor la Biblia, que conozco mejor la palabra de Dios, puedo entender que Eliseo había cometido un crimen con esta maldición, que Eliseo
aunque era un hombre que Dios lo usaba grandemente, se había salido de la voluntad de Dios y del carácter de Dios solamente porque él se sintió avergonzado de su propia calva. El día de hoy quiero traer el caso en contra del profeta Eliseo, aquel hombre muy usado por Dios. Queremos juzgar a este hombre según lo que conocemos del carácter de Dios revelado por su Hijo Jesús. Y podremos ver, ¿verdad?, que este hombre Eliseo estuvo mal en lo que él había hecho. Aunque aparece su historia en la palabra de Dios, aunque Eliseo fue un gran profeta de Dios, pero lo que él hizo estaba mal. Entonces su carácter es totalmente contrario a lo que nos enseña el Evangelio, a lo que nos enseña la palabra de Dios. Primero, ¿estaba Dios de acuerdo que Eliseo maldijera a estos jóvenes? Estaba claro que Dios no estaba de acuerdo. Sin duda podemos decir que Dios estaba muy en desacuerdo que este profeta lanzara una maldición sobre aquellos jóvenes. Romanos capítulo 12, verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis, dice la santa y divina palabra de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y podemos ver que Dios va en contra de que nosotros maldigamos a los demás. Lucas capítulo 6, verso 28. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperen. Estos jóvenes se burlaron del profeta Eliseo y en vez de bendecirlo, él tiró una maldición en contra de ellos. Recuerdo el evangelista Benny Hinn, ¿verdad?, que una vez tiró una maldición en una de sus oraciones, en uno de sus shows o de sus prédicas, en contra de aquellos cristianos o aquellas personas que se levantaban en contra de sus ministerios. Pero según lo que dice la palabra de Dios, el mandamiento es claro, que nosotros como cristianos debemos bendecir y no maldecir a los demás. Con estos versos bíblicos podemos mirar que Dios nunca aprueba el maldecir a nuestros enemigos, pero hace todo lo contrario. Cuando las personas hablan de Eliseo, siempre lo miran como un gran hombre de Dios, pero ignoramos su terrible carácter, ¿verdad? Su terrible carácter, cómo él pudo haber cometido tan terrible cosa. Entonces, si leemos el punto número 2, la pregunta es: ¿permite Dios que sus hijos maten a otras personas? Hay personas que apoyan lo que Eliseo dice pensando que Dios lo apoyó y que Dios estaba de acuerdo en que él mandara a estos osos a devorar a aquellos 42 jóvenes. Esta es otra pregunta que tenemos que hacernos. Yo no creo que la respuesta es nunca, ¿verdad? Esta es la respuesta: nunca. Dios nos llama a amar a las personas, no a matarlas. Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo. Entonces podemos conocer más este tiempo, el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Y en el tiempo de la gracia, Dios dice que nosotros no podemos matar. No solamente matar, no debemos enojarnos en contra de nuestros hermanos. Y podemos ver que Eliseo estaba sumamente enojado. Eliseo él había pecado, él había fallado grandemente en contra de Dios. Claro que Eliseo tenía un don de hacer milagros, de hacer cosas maravillosas, y la mayoría de las veces él la usó para hacer el bien. Pero también este don él usó para hacer el mal, para tirar una maldición y matar a estos jóvenes solamente por sus ignorancias, ¿verdad? Esta es otra pregunta que tenemos que hacernos. Yo creo que la respuesta es nunca. Dios nos llama a que amemos a las personas, no que las matemos. Lucas capítulo 9, verso 53 dice: pero como Jesús se dirigía a Jerusalén, los samaritanos se negaron a recibirlo. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ordenemos que descienda fuego del cielo y lo destruya. Pero Jesús, encarándose con ellos, les reprendió con severidad y se fueron a la otra aldea. Podemos ver lo que dice la historia aquí, ¿verdad? Jesús se dirigía a Jerusalén. Los samaritanos se negaron a recibirlo, no querían recibir a Jesús. Y cuando los discípulos, Juan y este hombre llamado
a Santiago, hermano de Jesús, ellos querían, gloria sea el nombre de Dios, que Dios ordenara que cayera fuego del cielo. Y Jesús los reprendió. Es una de las razones por la cual yo no creo que fue Dios que descendió fuego sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Gloria sea el nombre de Dios. Dios permitió que Satanás enviara fuego sobre Sodoma y de Gomorra. No que era la voluntad de Dios, no que Dios lo planeó. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios, pero así fue. Aquí vemos que a Dios se le pregunta una vez más, debemos descender fuego sobre este pueblo, y el Señor se molestó grandemente con ellos. Yo creo que Dios se molesta con nosotros de esta forma. Cada vez que nosotros lo acusamos a Él de ser un Dios que mata, un Dios que desciende fuego sobre sus enemigos, es totalmente lo contrario. Dios envía su Espíritu Santo, Dios envía su amor para libertar a sus enemigos de sus pecados. Dios en esta historia que hemos leído nos recuerda una vez más que Él está en contra de la violencia, no importando cuán importante sea la persona para la causa de Dios, como era Eliseo. En este verso, Juan y Santiago eran tal vez dos de las personas más importantes del plan de salvación de Dios, y los dos tenían un espíritu asesino, como muchos cristianos del día de hoy, como también lo tuvo Eliseo. Pero gracias a Dios que Jesús impidió que ellos maldijesen a estas personas o a estos samaritanos. Jesús estaba en contra de ellos. La pregunta número 3, ¿era Eliseo conforme al corazón de Dios? En ninguna manera. Su comportamiento iba totalmente en contra del carácter de Dios. Aunque Eliseo fue un gran hombre usado por Dios, su carácter estaba en contra del Señor. Fue lo que le pasó también al rey David, que un tiempo Dios dijo que era conforme al corazón de Dios, pero David se descarrió de la clase del hombre que él era y cometió muchísimos crímenes en contra de la sociedad, en contra de personas aún que trabajaban para él, como lo fue Urías Eteos. Pero Dios no esconde el pecado de David, Dios no esconde su maldad. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús, así como Dios tampoco esconde nuestros pecados, nuestras falsas y malas doctrinas y malas enseñanzas, porque Él es un Dios de verdad, Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23 dice, ¿quién cuando le maldecía no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Dice aquí la palabra del Señor. Esto era cuando hablaban mal de Jesús, cuando le maldecían, Él no maldecía a las personas para atrás. ¿Qué pasa cuando las personas maldicen al Padre, maldicen a Dios? Dios no puede maldecir a nadie. Él no es el dador de maldición, Él es el dador de la bendición. Nosotros caemos en problemas y engaños cuando vivimos una vida en pecado, una vida en maldad delante de nuestra vida. No es Dios que maldice al hombre, son nuestras acciones, es nuestra vida no transformada, no cambiada, que nos mete en tantos problemas. En su carácter Jesús siempre estuvo bien. Él no pagaba mal con mal como lo hizo Eliseo. ¿Estuvieron los jóvenes mal en llamarlos calvos? Claro que sí, pero eran solo jóvenes. Y Eliseo, como un hombre de Dios, debió de ver o beber su orgullo y bendecir a estos jóvenes. Hubiera sido mucho mejor para su legado como profeta de parte maravilloso de Dios. Si la historia de Eliseo se pareciera un poquito a la de Jesús, su legado fuera mucho mejor. En vez de maldecir a estos jóvenes, yo creo que él debió bendecirlo. Él debió haber tirado una bendición sobre sus vidas, y de ahí hubieran podido salir buenos profetas en el pueblo de Israel. Entonces, ¿podemos encontrar una excusa para Eliseo? Es la siguiente pregunta. ¿Podemos nosotros verdaderamente encontrar una excusa para lo que hizo Eliseo? Aunque hay muchas personas que la encuentran, ¿verdad? Pero podemos decir claro que no. Él actuó no según el Espíritu de Dios, sino el espíritu del diablo, quien es quien quiere la muerte de los hombres. Cristo no vino para matar a nadie, Él vino para que tengamos vidas y para que la tengamos en abundancia.
Eliseo tiene que ser juzgado por Dios, claro que sí. Él será recompensado por sus muchas buenas obras, pero también será reprendido por esta mala obra que él cometió. Sea esto de ejemplo a nosotros también, nosotros, el pueblo que sigue a Dios. Si uno de nosotros maldice a su prójimo, Dios también le va a reprender por este pecado. Si nosotros maldecimos a nuestros prójimos, estaremos en problemas también con Dios, porque Dios no va a excusar nuestros pecados ni nuestras malas obras. Podemos nosotros perdonar a Eliseo. Podemos nosotros perdonar el legado de Eliseo por este gran crimen que él cometió en contra de la humanidad. Claro que sí. Dios nos llama a perdonar a todos los hombres. Y cuando nosotros no perdonamos, no estamos negando el perdón a nosotros mismos. Lo que no podemos hacer es ser mentiroso y decir que este hecho fue un milagro de Dios en favor de Eliseo. Decir que Dios fue quien maldijo a estos jóvenes por burlarse del afecto físico de este profeta Eliseo. Gloria sea el nombre de Dios. Y me encantó la primera entrevista y por esta razón me motivó a hablar de esta historia que aquel cristiano nacionalista no pudo contestar correctamente. Lo que él debió decirle al reportero que le preguntaba si Dios era pro vida, lo que él tenía que decirle era que Dios no ama la violencia, que Dios no estuvo de acuerdo con lo que Eliseo había hecho al maldecir a estos jóvenes y que Dios no quiere que se haga violencia en contra de ninguna persona, aunque sea una persona que todavía está en el vientre y que no ha nacido. Dios no ama la violencia, Dios ama el amor, la misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros los cristianos podemos predicar pro vida y ser avergonzados y humillados por historia y textos bíblicos y doctrinas bíblicas que nosotros tenemos erróneas, que donde mostramos que Dios es un asesino y que Dios fue el que mandó a matar a aquellos jóvenes? Quiero leerle la entrevista una vez más, cómo fue. Dice el reportero: ¿te consideras pro vida, nacionalista cristiano, 100%? Dios dijo dejar entrar a los niños porque de ellos es el reino de Dios. Entonces cada crimen contra un niño es un gran crimen a los ojos de Dios. Le dice el reportero: la Biblia dice que Dios mata a 42 jóvenes por ataque de oso porque se burlaban de alguien por ser calvo. Segunda de Reyes, capítulo 2, 23 al 25. Nacionalista cristiano le responde: sí, ¿cuál es el punto? ¿Qué me quiere decir que Dios mandó a matar a esta persona? El reportero le dice: simplemente no me suena muy pro vida, diciendo Dios no es muy pro vida. El nacionalista cristiano: bueno, ¿sabes qué? La cosa es, él trató de buscar una defensa. El reportero le dijo: mató a niños, 42 de ellos por el ataque de un oso. Y el cristiano nacionalista le responde: incluso podría hacer esto cuando los niños o los hijos de Israel se estaban apoderando de la tierra de Canaán. Dios le dijo que los eliminemos a todos, mujeres, niños, a todos, la cual es una falsa enseñanza, una falsa doctrina decir que Dios mandó a Israel a matar a estas personas. Y más adelante haremos un estudio de esto. Entonces encontramos cierto acuerdo, dice el reportero, en que Dios no es muy pro vida. Nacionalista cristiano dice: ninguno, dice él, Dios es pro vida. Y lo que él no sabía, que según él confirmando, diciendo que esta historia era en verdad, que Dios había mandado a matar a estas personas, él estaba confirmando lo que el reportero quería decir, de que Dios no era pro vida. Pero yo estoy en contra de lo que dice el reportero o lo que él puede leer en la palabra de Dios. Yo estoy en contra de lo que el nacionalista cristiano está diciendo. Dios es pro vida. Y él no quiere que haya violencia. No ahora, no antes. Porque hay personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son dos personas diferentes. Es el mismo Dios. Pero nosotros reflejamos lo que somos y queremos un Dios que sea como nosotros. Y porque los hijos de Israel eran violentos, porque nosotros somos violentos, muchas veces quisiéramos un Dios que es un ídolo de nosotros que fuera violento.
Pero el Dios de la Biblia, dice la palabra de Dios, que en carácter Él es como Cristo. Y Cristo nunca mandaría matar a nadie, especialmente a niños. Gracias por haber escuchado este programa. Punto de Esperanza. Puede dejarnos sus comentarios, ¿verdad? Así que Dios te bendiga.